Doy la bienvenida a Y si hubieras sabido esto antes, el podcast en el que hablamos de las habilidades profesionales que suponen el 80% de los resultados, aunque a veces solo el 20% de nosotros las aprenden. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la timidez, este fenómeno que afecta a millones de personas y que curiosamente, aun si piensas que es algo que la timidez es algo que somos, la timidez no es algo que somos. Es algo que sentimos. Así que, si te interesa saber más sobre esto, vamos a ver en el vídeo de hoy este fenómeno de la timidez que sentimos millones de personas. One, two, three, four. ¿Qué pasaría si te dijera que ese nudo en el estómago que puedes sentir cuando tienes que hacer una presentación o ir a hablar en público, que muchas veces pensamos que como es una persona tímida, esto es súper normal, es algo que yo no estoy hecho para hablar en público o dar presentaciones? Vale, ¿qué pasaría si te dijera que la timidez no es algo que eres, sino que es algo que sientes? En el vídeo de hoy te voy a explicar, según la base de la psicología, qué es esto de la timidez y cómo podemos empezar a desarrollar herramientas para gestionarla mejor. Un fenómeno que afecta a millones de personas, entre ellas de los rostros más reconocidos en nuestro cine, en nuestra televisión, y es que la timidez nos llega a todos en determinadas situaciones. No fijo de nuestra personalidad, sino que es una reacción emocional a diferentes situaciones. Según la psicología, es el miedo a ser evaluado negativamente, especialmente por personas desconocidas. Si tu cerebro encendiera una alarma ante la idea de ser juzgado. El sistema límbico, en particular nuestra amígdala, se activa frente a situaciones sociales generando ansiedad. Factores genéticos, factores ambientales pueden influir en que sentamos timidez. Por ejemplo, si de pequeños éramos muy sobreprotegidos o teníamos experiencias de rechazo en nuestra infancia, eso puede luego desarrollar esa timidez. El 30 y el 50% de las personas se consideran tímidas en algún momento de sus vidas. Del 10% al 15% de las personas tienen una predisposición biológica hacia la timidez. Esto significa que son naturalmente más sensibles al juicio social desde la infancia, lo que podría relacionarse con la reactividad de la amígdala en el cerebro. Es que la timidez es mucho más común en culturas colectivistas, es decir, según estudios culturales, en sociedades como Japón o China, donde se valora mucho la modestia y el bajo perfil, la timidez puede ser más prevalente y mejor aceptada, mientras que en otras culturas más individualistas, como puede ser la estadounidense, la timidez puede percibirse como una desventaja, lo que lleva a un enfoque más proactivo y tener muchas más ganas de saber cómo solventar ese problema y superar esa característica. Personas que sienten introversión tiene más que ver con una forma en que nos relacionamos energéticamente con el mundo, es decir, este sí que es un rasgo de la personalidad. Los introvertidos prefieren actividades en solitario o en pequeños grupos, tienden a recargar mucho más su energía estando solos. Por tanto, esto no implica necesariamente el miedo al juicio social. Por ejemplo, una persona introvertida podría evitar una fiesta no porque tema ser juzgada, sino porque se encuentra mucho mejor leyendo, pasándose el día leyendo un libro o viendo una peli. ¿Vale? Entonces, según esto, como ves, la introversión y la timidez no es lo mismo y tiene uno que ver más con un rasgo de personalidad y al rechazo, sobre todo a ser juzgado de forma negativa por extraños. Aunque muchas personas podemos llegar a sentir timidez, lo importante no es que la eliminemos, sino aprender a convivir con ella y a usarla como una fuerza impulsora. Son muchas las figuras públicas que se reconocen tímidas. De hecho, a una de las actrices que a mí más me gustan, Rooney Mara, ella se considera, en muchas entrevistas lo dice abiertamente, una persona con una gran timidez. You get shy sometimes when the attention is on you. For example, you hate it when people sing happy birthday to you. Yeah, I do. Yeah, I actually relate to that. I don't love Really? I don't love it either. I don't love it either. I don't like praise for something that I didn't have anything to do with. And that's not a joke. Exactly. I really do feel like people are happy. And what are you supposed to just stand there and go, yes, I survived? It's so embarrassing. Por ejemplo, Pilar López de Ayala, una de las grandes actrices de nuestro país, que llevaba un gran paréntesis sin hacer pelis, hace poco en una entrevista comentaba que ella se siente una persona muy tímida. Yo soy muy tímida, siempre lo he sido. Y ese choque de timidez y popularidad, pues a veces no son fáciles de digerir.
pero me dio muchas tablas y oficio y me enseñó que esta profesión que había elegido tiene sus efectos secundarios y que debía aprender a encararlo pues con la mayor naturalidad posible y aprender a convivir con ello. Y claro, esa timidez te ha costado convivir con esa exposición, porque claro, son dos cosas realmente contrapuestas, pero son parte también de la profesión que has elegido y que te gusta. No sé cómo se... No, yo creo que hay muchos actores que somos muy tímidos y creo que es una profesión ideal para los tímidos porque se trata de convertirse en otra persona. Entonces, que no hay nada mejor para un tímido porque nos escondemos, ¿no? Y muchas veces en otros personajes. Y también te ayuda, es terapéutico y te ayuda, bueno, a conocerte, por supuesto. Pero claro, es verdad que me imagino que la parte de creación para un tímido es muy bonita, pero la parte de alfombra roja, Goyas, ¿eso cómo lo lleva uno? Pues lo mejor que se pueda. No eliges esta profesión por las alfombras, no es mi caso. No sé cómo serán otros, pero te pones el traje de profesional y lo afrontas. Se ha colado tanto en nuestro lenguaje que la usamos de forma indiscriminada cuando la timidez no es algo que somos, la timidez es algo que sentimos. Mara y Pilar López de Ayala son de las actrices que se reconocen tímidas. Muchísimas más personas en la esfera pública hablan abiertamente y reconocen su timidez. De reconocidos tímidos es David Bowie. Bowie, una de las estrellas más icónicas y reconocidas del rock maestro. Sin duda de la reinvención artística, Bowie era conocido por ser muy reservado, muy introvertido en su vida personal. Esto contrasta mucho con sus audaces alter egos escénicos, como por ejemplo Ziggy Stardust. Y es que utilizando esos alter egos, Bowie, creando estos personajes, conseguía superar su timidez y poder actuar con total confianza en el escenario. Según él, le daban el experimentar y conectarse con su público y sentir que estaba completamente expuesto. Podemos perfectamente utilizar como oradores o como comunicadores, ya sea en nuestro idioma materno o si lo haces en tu utiliza David Bowie de tener un alter ego, nos puede venir muy bien en situaciones donde vamos a salir a un escenario, tenemos que hablar en público. Siempre podemos recurrir a esta idea de, bueno, voy a hacer como que no soy yo, me voy a poner como en el papel de un actor, de una actriz, para generar esa distancia. Esto es especialmente interesante cuando tienes que hablar en público en un segundo idioma. Si tienes que hablar en público en inglés a una audiencia internacional, te puede venir muy bien. Además, como estás hablando en un idioma que no es tu idioma materno, el hecho del idioma en sí puede ser esa máscara que de alguna manera te ayuda a dar ese paso de, vale, voy como a actuar, voy a hacer como esa distancia, y la idea de la práctica o sobre la práctica que hagas de oratoria es que cada vez esa distancia sea más pequeñita para que puedas comunicar desde tu autenticidad. La estrategia del alter ego que, por ejemplo, utilizaba David Bowie nos puede venir súper bien. Mucho, que es lo mejor de estos ejemplos, que no nos lo imaginamos, que una persona que está en una vida pública como esta, que está tan expuesta a los medios, que está tan expuesta a la exposición, a las audiencias, ¿no? Sienta mucho esa timidez. Pues otra de esas personas es Adele. Adele, la famosa cantante británica, también habla abiertamente de timidez y su miedo escénico. Aunque parece súper segura de sí misma durante las presentaciones o en las entrevistas, resulta que Adele también ha confesado que le dan pánico las grandes multitudes y eventos sociales que le ponen muy nerviosa. Y en muchas entrevistas ha mencionado que ha considerado no salir al escenario debido a su ansiedad, pero que tiene a Adele por la música, pues le impulsa a salir al escenario y a superar todos esos miedos escénicos. Y es que al final la timidez, como te digo, no es algo que forma parte de quién eres, no es un rasgo de tu personalidad, la puedes gestionar para que deje de limitarte a la hora de hacer cosas que te apetece hacer, como por ejemplo un vídeo en YouTube o por ejemplo empezar a hacer eventos de networking donde te apetece muchísimo porque eres una persona de hecho extrovertida, y la timidez es un bloqueo que puedes gestionar. Es del héroe, muchas veces aquellas cosas que pensamos que son conflictos, que nos resultan complicadas, como puede ser la timidez, que te aseguro que yo he sentido muchísimas veces haciendo vídeos como este, resulta que el hecho de ir navegando esas situaciones, el hecho de aprender y encontrar herramientas que nos ayuden a gestionarlas, luego nos da la otra cara de la historia, donde esa persona que vivía ese conflicto vive ese viaje del héroe y ver grandes fortalezas que tal vez son difíciles de ver al principio.
Muchos tímidos y tímidas poseen cualidades valiosas que les convierten en personas extraordinarias. ¿Sabías que la timidez suele ser asociada con un alto nivel de empatía y reflexión? Y es que esto no es para nada casualidad. Einstein decía: un pensamiento tranquilo siempre será más poderoso que una fuerza desmedida. Su tendencia a no ser el centro de atención los convierte en personas que escuchan y observan profundamente. Esto los hace excelentes para entender dinámicas sociales, identificar detalles sutiles y conectar con los demás de manera auténtica. Los tímidos, además, son muy empáticos. Al preocuparse por cómo los perciben los demás, los tímidos suelen desarrollar una gran empatía natural hacia los sentimientos y necesidades de los demás. La actriz Emma Watson, conocida por su activismo, ha confesado ser tímida, pero usa su empatía para abogar por causas importantes. Hablar en público es una de mis mayores inseguridades, pero mi pasión me obliga a superarla. De las personas que se consideran tímidas es la de la reflexión, y entre ellas tenemos el ejemplo de Rosa Parks, una mujer aparentemente tímida y tranquila que fue clave en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su introspección y determinación le permitieron enfrentarse a la adversidad con dignidad. Ella decía: no tienes que ser ruidoso para hacerte escuchar. Pero vale, esto está todo muy bien, pero yo ¿cómo supero la timidez? Si la timidez no es algo que soy y es algo que siento, pues ¿cómo la supero? ¿Qué herramientas pueden ayudarme a navegar estas situaciones sociales donde siento esa ansiedad y donde me bloqueo y no quiero, por ejemplo, salir a dar una presentación, hablar en público, coger y grabarme para hacer un canal de YouTube y me apetece un montón? ¿Qué puedo hacer para gestionar esta timidez? Vale. Vamos a ver cómo la psicología nos explica cosas que podemos hacer y herramientas que podemos utilizar en las situaciones donde sentimos esa gran timidez. Superar la timidez no significa que dejes de ser tú mismo, sino aprender a manejarla. Así que vamos a ver estrategias prácticas basadas en psicología para que vayamos enfrentándonos a nuestra timidez y la vayamos gestionando mejor. Una de ellas es el enfrentamiento progresivo, ¿vale? Cuando algo nos da mucho miedo o cuando algo nos genera un bloqueo, lo mejor es irnos enfrentando, pero no progresiva. Es decir, si yo estoy aprendiendo a hacer surf, no voy a coger una ola de 5 metros, me voy a ir a la espuma y voy a empezar con olas pequeñitas hasta que de forma progresiva todo, me vaya adaptando a esa situación y vaya teniendo menos miedo. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de hablar en público, vamos a utilizar primero lo de hablar con personas que conocemos de nuestro círculo cercano, que nos sentemos cómodas. Luego nos unimos a un grupo un poquito más grande, que siga siendo pequeño, que siga siendo manejable, y gradualmente vamos aumentando la dificultad. Es ese enfrentarse de forma progresiva a este miedo. Lo siguiente, vamos a reprogramar nuestra mente y nuestros pensamientos, esos pensamientos que tenemos y esa historia, esa narrativa que tenemos de que como somos tímidos, esto no es para mí, se me da esto muy mal, no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien. Y si fracaso haciendo esto, vamos a cambiar esa narrativa por una nueva, donde incorporemos nuevos pensamientos, como por ejemplo: ¿y qué es lo que puedo yo aprender? Al hacer esto puedo aprender muchas cosas sobre mí, puedo mejorar mucho, sobre todo cuando estamos hablando de dar ese paso, ese salto a quiero empezar a hablar en público, quiero empezar a dar presentaciones en el trabajo, quiero empezar a salir y decir aquello que pienso sobre estas ideas, cómo lo puedo hacer de forma asertiva, cómo lo puedo hacer de forma que te escuchen, y estos son todo habilidades que podemos aprender. Es la de practicar de forma constante y de forma regular, ya que la práctica ayuda a reducir mucho la ansiedad y a que ganemos confianza. La preparación y la práctica es súper importante. Si vas a dar una presentación, si vas a hablar en público, prepáralo, grábate en cámara, mírate haciéndolo, ten muy claro lo que quieres decir. Eso te va a ayudar muchísimo a tener confianza cuando salgas a hacer la presentación. Otra cosa son las técnicas de relajación. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la meditación, es una técnica muy buena, o la visualización. La visualización nos lleva siempre a un objetivo que queremos conseguir, entonces la visualización nos ayuda sobre todo a preparar, a vernos ya haciendo esa presentación, pero yo algo que siempre incluyo en las visualizaciones, que me parece muy importante, es que visualices todo lo que puede ocurrir mal. Esto ayuda muchísimo, sobre todo en el tema de reducir nuestra ansiedad, porque nos vemos que controlamos más la situación, ¿vale? Es muy importante que en la visualización incorpores lo que puede ocurrir mal, es decir, sí, puede que sienta nervios durante la presentación, pero los voy a saber gestionar. Timidez es una forma de inseguridad aprendida, es que en muchas situaciones la timidez se basa en experiencias pasadas, donde alguien se sintió rechazado o evaluado de forma negativa. Por eso, cambiar la percepción de estas experiencias nos puede ayudar muchísimo a reducir
nuestra timidez. Por eso a veces trabajar pues, con técnicas como puede ser el niño interior, el hecho de reevaluar, ¿no?, situaciones que nos ocurrieron. Esto es algo, por ejemplo, de lo que habla Julia Cameron en el libro El camino del artista, la expresión creativa y nuestro niño o niña interior, y de cómo cuando empezamos a abrirnos a ese niño o a esa niña interna, nuestra expresión creativa aumenta. Esto es fundamental cuando hablamos de hablar en público, y muchísimos profesionales en nuestro país se sienten muy bloqueados, se sienten muy limitados a la hora de hablar en público en un segundo idioma, y sobre todo ese es el origen de un bloqueo creativo. Por eso utilizar estas técnicas, estos recursos nos puede ayudar a gestionarlo muchísimo mejor. Es que la timidez se puede convertir en tu gran fortaleza. Esto de, es que yo soy muy tímido, soy muy tímida, y lo ves como algo negativo. Cuando te hacen, por ejemplo, una entrevista de trabajo, háblame de tus fortalezas y debilidades, y pones la timidez como debilidad. ¿Y si la timidez fuera tu gran fortaleza? Puede ser tu superpoder, pero ¿cómo? Pues al aceptarla y al trabajar con ella. Puedes transformar tu fortaleza oculta en una habilidad que te haga destacar. Recuerda de las cosas que destacan en las personas que sienten timidez, la empatía, pues en lugar de centrarte en cómo te perciben, concéntrate en cómo hacer sentir cómodos a los demás y cómo esa oratoria, cómo ese hablar en público puede ayudar a otros. Cambia el enfoque del miedo al juicio hacia la conexión genuina con tu audiencia. Aprovecha tu capacidad de observación. Usa la atención, esa atención que tienes al detalle, para entender qué necesita tu público o tu interlocutor. Esto puede ser especialmente útil si hablas en público o das muchas presentaciones. Esa gran facilidad que tienes para estar muy atento a todos los detalles, esa habilidad de observar. Y esa mente reflexiva, practica esa valentía de reflexión, es decir, reflexiona también sobre tus miedos. No te quedes en ellos, sino que haz pequeños actos valientes, como pues saludar primero, hacer una pregunta en un grupo. Empieza poquito a poco a enfrentarte a ello y utiliza esa reflexión a tu favor. Te acuerdas de Superman, pero a mí cuando pienso en timidez siempre se me viene Superman, y es que Clark y Superman nos muestran que nuestras aparentes limitaciones pueden ser también nuestra gran fortaleza, y es que como Clark, su humildad, su empatía, su capacidad de observar le hacen más humano. Como Superman canaliza esa humanidad en actos de valentía extraordinaria. Y es que Superman ya decía eso de, a veces las cosas más pequeñas que hacemos tienen el mayor impacto en el mundo. Y nos invita a que nos replanteemos esas inseguridades. No necesitas ser invencible para marcar la diferencia. Basta con dar un pequeñito paso hacia adelante con toda la autenticidad que llevas dentro. Si la timidez que sientes es solo una máscara detrás de la cual yace tu verdadero potencial. Así que con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayas entendido la timidez de una forma diferente, que si eres de esas personas que, como todos, solemos decir esto de soy tímida, utilizamos esta palabra que se ha inmiscuido tanto en nuestro lenguaje colectivo de esta manera, cambio de percepción, porque la timidez no es algo que eres, la timidez es algo que sientes, y como Superman puedes encontrar todo el potencial que hay en esa timidez.